Buenas, sé que llevo bastante tiempo desaparecido, sobre todo con las críticas. He hecho algún directo y os he hablado de algunas pelis, pero bueno, durante los próximos días prometo ponerme un poco al día con las últimas películas que he visto. Hoy empiezo con Presence, seguirá Mikey 17 y luego haré un repaso a pelis que he ido viendo durante estas semanas, como a Completely Unknown o Sick, que la verdad es que os tengo que hablar muchísimo de esta peli. Pero bueno, lo dicho, que en este vídeo toca hablar de Presence, esta película de terror que ya tengo que avanzaros, de terror no es. Ya he ido leyendo algunos comentarios de la mejor película de terror del año, la mejor película de terror de la última década, y para mí, desde luego, esta película no es terror. Es verdad que usa elementos de terror, pero yo desde luego no la catalogaría como una película de terror. Pero bueno, os iré hablando de ella en este vídeo. Seguramente haya algún pequeño spoiler, no de la trama, pero sí de la ejecución de la película, porque quiero hablar de la dirección y del montaje de esta película. Así que nada, eso, espero que me acompañéis. Aquí os dejo en comentarios, podéis decirme qué os parece esta peli. Y nada, empezamos. Bueno, Presence nos llegó hace unos días a los cines, la última película de Steven Soderbergh, que es el director de grandes películas como Erin Brockovich o la trilogía de Oceans, además de otras películas como Contagio, Efectos Secundarios o Magic Mike. Así que le hemos visto dirigir infinidad de producciones muy diferentes y en esta nos acercamos a ese elemento terrorífico, pero desde el drama, ¿vale? No hay terror, esto es un drama como una casa. Y creo que es importante avisar de lo que os vais a encontrar si no la habéis visto, porque si vais con expectativas de ver una película de terror, con fantasmas, una casa encantada, con sustos, oscuridad, no os vais a encontrar esa película, ¿vale? Esto es otra cosa completamente diferente. Sí tiene momentos de tensión, sobre todo apoyados en esos personajes, pero no es nada terrorífica, porque no va de eso este rollo. ¿De qué trata Presence? Y nos encontramos con una familia que se muda a un nuevo hogar, ¿vale? Para dejar un poco, pues cosas que han ocurrido atrás. Y eso, nos encontramos con una pareja y sus hijos, y en esa casa hay algo, hay una presencia. Es muy guay como Steven, con un guión de David Cope, nos adentran en esta presencia, ya que la cámara va a ser ese fantasma. Todo lo vamos a ver desde la lupa del fantasma, y eso es algo bastante interesante, bastante guay, pero que tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Es muy interesante como ejercicio cinematográfico, pero en mi opinión peca de las propias reglas que propone la película. Y aquí me voy a adentrar quizá un poco en spoilers, ¿vale? No voy a adelantar nada de la trama ni nada, pero sí quiero analizar un poco esa ejecución de guión, montaje y dirección. Estamos bajo los ojos de ese fantasma, ¿vale? Y llegado un momento de la película se nos dice que los fantasmas, los muertos, no tienen la experiencia del tiempo, por lo que no todas las cosas pasan de manera lineal, ¿vale? Esa regla se nos muestra, esa regla se nos explica, pero lo que nosotros estamos viendo es que ve todo en orden. Y creo que ahí hay una incongruencia entre la historia y cómo se nos muestra. Seguramente esto no altere si os gusta o no os gusta la película, pero creo que en términos cinematográficos y de historia sí que es incongruente entre ambas cosas, porque deberíamos ver las cosas desordenadas, no deberíamos ver todas las acciones de los personajes de manera lineal, ya que ese fantasma no lo vive así. Pero bueno, es un ejercicio interesante y como espectador llama muchísimo la atención. También tengo que decir que, quitando esto que me decepcionó un poquito, hay otra cosa que me ha decepcionado de la dirección, y esto ya es con esas expectativas que me crearon con los primeros 2 minutos de película. Y es que la película empieza en un plano secuencia increíble, y yo ya pensaba que toda la película iba a ser un plano secuencia y que iba a gozarlo muchísimo, pero no, hay interrupciones, ya que no vemos todas las acciones de este fantasma y van a fundido a negro y vuelven a activarse como si estuviese pestañeando. Pero es verdad que durante esos 2 primeros minutos me crearon unas expectativas enormes de ¡buah! Va a ser todo un plano secuencia y voy a fliparlo muchísimo.
no es el caso, pero aún así hay que decir que todas las escenas que se nos muestran están en plano secuencia, que son muy interesantes, aunque sean cortitas, y que desde luego es un ejercicio interpretativo por parte de los actores muy interesante. Y aquí ya me meto un poco en el reparto de esta película. Todo está encabezado por Lucy Liu y también por Kajina Lang, que al final es la protagonista de esta historia, la que crea ese enlace con ese fantasma, con esa presencia que hay en el hogar. Y también tenemos a Chris Sullivan, Eddie Mayday, además de un Wes Mulholland. La verdad es que es muy interesante, como os he dicho, todo el ejercicio interpretativo de la peli por esos pequeños planos secuencia, porque al final estamos como viendo una obra de teatro dentro de ese hogar. Y tengo que decir, hay que destacar que la película sí logra crear tensión y ambientarte y meterte dentro de esta historia, porque estás intentando entender lo que está ocurriendo y también entender un poco a dónde va este viaje familiar, cómo va a terminar, qué está ocurriendo. Así que eso logra mantener el interés y desde luego el metraje, que son 90 minutos, un poquito menos, se pasa absolutamente volando. La música maravillosa, la dirección genial, pero eso, hay algunas incongruencias y todo en la peli que a mí por lo menos sí me sacaron un poco de la historia. No sé si a vosotros os ocurrirá lo mismo o no, o por el contrario la disfrutáis de principio a fin, espero que sea así, pero desde luego yo no puedo decir, como si he leído en redes, etcétera, que sea la mejor película de terror de los últimos años, ni tampoco la más interesante. Es verdad que esa dirección es muy llamativa, pero yo por lo menos me quedo con películas como Longlegs, que para mí son muchísimo más coherentes con lo que están contando y visualmente son muchísimo más llamativas que por ejemplo Presence. Pero eso, aún así, es una película muy interesante. Aquí abajo en comentarios podéis decirme cuando la veáis qué os ha parecido. Y bueno, mi puntuación para Presence es de 3 estrellas sobre 5. Interesante, llamativa, bastante original en ese punto de vista de la historia, aunque con esas pequeñas incongruencias, una banda sonora muy atmosférica que te mete mucho en la película y con un reparto que está maravillosísimo. Así que eso, está en salas. Si la veis, luego podéis volver por aquí y dejar comentario aquí abajo de qué os ha parecido. Y si la habéis visto, pues podemos debatir un poco aquí mismo. Y nada, que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.